Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Hoy volvemos a dialogar con Carla Weinstock. Ella es doctora en Ciencias Sociales y se ha especializado en indagar algo que es fundamental para nuestra América: el pensamiento de la educación y la pedagogía en clave de emancipación. La convocamos para que nos pensemos juntas y juntos a la hora de construir a través de la palabra puentes y acciones en una nueva realidad. Para mí la pedagogía es una gramática ética, política y poética. Cuando digo que es una gramática, pienso que es una articulación de experiencias, existencias, sentires y pensares. Y lo trato de pensar a lo Martí, es decir, relacional. Pensar las existencias, las experiencias, el sentir y el pensar, ¿no? Esto que la colonialidad vino a separar, nosotros por eso hablamos de una articulación, ¿no? Por eso hablamos de gramáticas que articulan experiencias, existencias, sentires y pensar. Es una gramática ética en tanto nos interpela el rostro de las otredades, el rostro del otro, de la otra, de la otredad. La eticidad, lo ético es la singularidad, ¿sabes? Y lo ético no es una representación, no es un concepto, no corresponde al ámbito de lo cognitivo, sino que la eticidad es cómo me vinculo con las otredades, cómo me vinculo humanizándonos o no con las otredades. Entonces a esto lo vamos a llamar eticidad existencial, ¿no? Ahí tomo, de nuevo, pido permiso, pero me parece que Saúl Taborda, cuando habla de una ética existencial, está pensando en la comunicación entre existencias. Y yo creo que tomar la idea de eticidad como el rostro del otro tiene algo del orden de lo existencial. Quiero aclarar que el concepto del rostro del otro es de un pensador, de un filósofo lituano, que se llamó Emmanuel Levinas, ¿no? Que después las lecturas de Emmanuel Levinas van a ser reinterpretadas en nuestra América Latina bajo el nombre de filosofía de la liberación. Entonces, es una gramática ética porque nos interpela el rostro del otro, de la otra, y cuando uno está en un movimiento social, en una comunidad, en una cooperativa, en un trabajo, digamos, ese vínculo con las singularidades es el vínculo cara a cara, rostro a rostro. Me parece que todo el tiempo estamos entre singulares y además somos y estamos siendo singularidades. La parte política, la politicidad de esta gramática, por supuesto, es la pluralidad. Entonces estamos siendo singulares entre pluralidades. Y no estamos siendo singularidades y pluralidades en el aire, sino vuelvo a esta otra palabra que es la comunidad. Estamos siendo singulares y plurales entre comunidades. Y la poética, para mí la pedagogía hoy es una gramática poética porque le presta mucha atención a los conceptos, a las palabras. Algo que se dijo al principio de esta pandemia, que a mí me preocupaba mucho, después dejó de preocuparme porque me di cuenta que se empezó a retomar, es la palabra brecha, ¿no? Cuando hablaban de brecha educativa o brecha digital, para mí no era brecha, para mí era claramente una desigualdad. Que los pibes y las pibas, o los adultos y las adultas, no pudieran conectarse, no tuvieran modo de conectarse, no era un problema brecha, sino que era un problema de la desigualdad. Y entonces, lo que a mí se me ocurrió pensar para provocar era decirle a aquellas personas que decían la brecha, yo decía, ¿y cuál es la palabra contraria a brecha? La brecha no existe. En cambio, lo contrario de la desigualdad es la igualdad. Entonces, lo que está faltando son igualdades educativas, igualdades de conectividad, y entonces me fui a buscar el origen etimológico de la palabra brecha, que quiere decir agujero en una muralla. Es decir, no hay palabra más cercana a una gramática bélica que la palabra brecha. Entonces,
A mí me preocupaba la idea de brecha. Entonces, como me preocupa cómo nosotras y nosotros nombramos al mundo, para mí la pedagogía también tiene una dimensión que es la dimensión de las poéticas. Entonces, a mí me gusta decir que las gramáticas pedagógicas del sur son al mismo tiempo gramáticas poéticas, ¿sí? Porque podemos poetizar, ¿no? Yo creo que cuando se intenta despolitizar, ¿no? Con esta idea de todos los políticos son iguales, me parece que también se intenta despoetizar al mundo. Entonces a mí me gusta pensar que hay que poetizar, que hay que repoetizar al mundo, los vínculos, los nombres con los cuales nos relacionamos. Y entonces me parece que ahí hay algo que tiene que ver con lo narrativo, con lo gramatical, cómo nombrar, porque yo creo que cuando nosotras y nosotros, pensadores de nuestra América Latina y pensadoras también, estamos nombrando, y que lo contrario de nombrar es desnombrar. Y cuando no pensamos por nosotras y nosotros mismos, nos estamos desnombrando. Y si no pensamos por nosotras y nosotros mismos, lo que sucede es que somos hablados por otras y por otros. Entonces, ser hablados por otras y por otros es justamente repetir. Y yo creo que las frases hechas están hechas para ser deshechas y poder decir lo propio, nombrar lo auténtico, nombrar lo original y lo original. En el próximo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad hablaremos de la ley que se aprobará o no en el Senado y la voz de los trabajadores en la UPC. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad. Y el 29 de diciembre se va a votar en senadores la ley de interrupción del embarazo, la legalización de la interrupción del embarazo. Ya tiene media sanción de diputados. En estas semanas hemos escuchado distintos especialistas que proponen una u otra opción y nosotros hemos rescatado desde los archivos de Principio Activo, Salud y Sociedad, una entrevista que nuestro compañero de ruta, el doctor Rizzi, le realizara a Mariana Romero, doctora especialista en salud sexual y reproductiva, que en el 2018, cuando esta ley tuvo media sanción en diputados y fue cajoneada en senadores, estuvo presente para dar testimonio, para aclarar por qué era importante la legalización. Dos palabras claves: salud y acceso igualitario a la salud. La legalidad y la salud pública como ejes de esta ley. La escuchamos a la doctora Mariana Romero. ¿Qué va a pasar en la sociedad? Con los antecedentes que tenés de otros lugares, de otros países. Bueno, creo que mucho va a depender del rol que tome el Ministerio de Salud. Sin duda el liderazgo de la autoridad sanitaria va a ser clave. Cuando miro el proceso del Distrito Federal en México, cuando miro el proceso de Uruguay, el rol de quienes en ese momento eran autoridades sanitarias fue el determinante de que los servicios se pudieran implementar o no y de la calidad de esos servicios. Entonces yo creo que acá va a haber un punto de quiebre, de inflexión, para que las autoridades sanitarias cumplan con, digamos, con habilitar, no solo en términos de decisión política, sino de instrumentar, de que haya la tecnología adecuada, de que se formen los equipos, de que se entrene a la gente, que se respalde, que se haga seguimiento de las mujeres, digamos. Creo que si logramos esa situación, vamos a tener un programa extremadamente exitoso. Y cuando digo exitoso, no lo digo por la cantidad de procedimientos. Lo digo exitoso porque va a ser un programa sensible a las necesidades de las mujeres, con equipos capacitados para escuchar. Esto no quiere decir que la mujer llega, muchas van a llegar con la decisión tomada, pero muchas van a llegar con ambivalencia, con contradicciones, con dudas. Y la escucha activa de quien está ahí
va a orientar, va a ayudar, va a facilitar a que esa mujer tome la decisión que sea, interrumpir o continuar. ¿No? Entonces, ese va a ser el éxito. Yo creo que una cosa que es interesante es que los equipos que han podido armar un abordaje interdisciplinario para las situaciones que hoy ampara la ley funcionan muy bien, pero también a veces la conformación de un equipo multidisciplinario puede ser una utopía en algunos lugares, entonces va a haber que trabajar con eso. Yo de todos modos confío en que nosotros tenemos hoy, y quizás la implementación del aborto no punible ha permitido eso, tenemos equipos que hoy han tomado la posta, son equipos líderes, hacen las cosas adecuadamente y pueden ser un excelente ejemplo demostrativo para que otros equipos se sumen. Entonces, para nuestros televidentes, no somos propiciadores de aborto, todo lo contrario. Ojalá no hubiera un solo aborto, pero queremos decirles que el aborto se ha hecho desde los tiempos inmemoriales y se dice que en la Argentina hay casi la misma cantidad de abortos que de recién nacidos. A lo mejor no sea tanto, pero son muchos, lo cual quiere decir que se hace el aborto. El tema es la clandestinidad. Aún la mujer que pudiendo pagar se hace un aborto con un médico de excelencia en una clínica de excelencia, lo hace clandestinamente. Las pobres, las marginadas, que se lo hacen con una aguja de tejer, con un tallo de perejil o en condiciones inhumanas, esas son las que salen en los diarios. Y las dos están en la clandestinidad. Nosotros estamos por la legalidad. Como escuchamos, tanto a la doctora Romero como al doctor Risi, sus palabras tienen una fuerza iluminadora para lo que se vendrá si es que senadores aprueba la ley. Esperemos que sea ley. Y ahora, en la voz de los trabajadores, Silvia Marchetti, secretaria de Derechos Humanos y Género de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, habla de la importancia de la implementación de la educación sexual integral en las escuelas. Para poder hablar de ESI y aislamiento obligatorio, aislamiento social obligatorio, en realidad lo que tenemos que decir es que a partir de que arrancó la cuarentena, las docentes de todo el país se han puesto sobre los hombros la garantía de la educación. Como han podido, como han sabido, en algunos lugares y desde algunos lugares han recibido críticas, observaciones, pero en realidad los alumnos y las alumnas, estudiantes en general, han podido seguir en contacto con la escuela gracias a que todos los docentes del país, insisto, se pusieron sobre los hombros esta tarea de seguir enseñando. La selección de contenidos para esta enseñanza quizás ha sido un poco más complicada, porque cuando uno está de manera presencial siempre tiene la posibilidad en lo cotidiano de retomar lo que ha quedado pendiente el día anterior y afianzarlo, profundizarlo, revisarlo. Y acá, como los tiempos de la virtualidad son absolutamente diferentes, eso no ha sido de esa manera, no ha sido posible. También quizás ha complicado un poco algunas otras materias o algunos otros contenidos que para el común de las familias no se consideran como fundamentales. Y uno de esos contenidos son los contenidos de ESI.
A pesar de eso, se ha seguido trabajando con algunos contenidos, pero se ha cortado esta idea de seguir profundizando cada vez más el tema de la educación sexual integral. Nosotros creemos que trabajar ESI siempre es absolutamente fundamental. Ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, trabajar educación sexual integral ayuda no solo a cuestiones que tienen que ver con lo biológico, como prevenir enfermedades de transmisión sexual o prevenir embarazos o aprender los derechos que uno tiene a estar sano, sino que además ayuda a prevenir violencias, ayuda a construir vínculos saludables, ayuda a que haya menos discriminaciones, a que podamos identificar desigualdades, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros siempre decimos que trabajar educación sexual integral es fundamental para poder construir una sociedad mejor donde todos podamos vivir felices, que esa creo que es la ambición, ¿no? Y cuando hablamos de felices hablamos de dignidad, hablamos de ejercicio de derechos, hablamos de igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, siempre es importante, ESI, lo dijimos, en tiempos de cuarentena es mucho más importante todavía porque todos hemos quedado solos con nuestros vínculos, existentes en algunos casos, inexistentes en otros o más lejanos en otros, pero hemos quedado solos, solas, con nuestra familia o con nuestros vínculos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Estamos en una situación óptima porque se han estrechado las relaciones. Tenemos que estar conviviendo con un mismo grupo durante un tiempo bastante prolongado, que no sabemos cuándo se va a terminar, o que, bueno, por lo menos, digo, no se avisora un retorno a la normalidad próximamente. Y esto, digo, cuando digo esto de vivir mucho tiempo con las mismas personas y con los mismos vínculos, me refiero a que todos entramos a la cuarentena siendo absolutamente diferentes, con distintas emociones, con distintos modos de mirar la vida, con distintos modos de expresar los sentimientos, con distintos modos de mirar a los demás y de vincularnos. Esa cuarentena la asumimos así, siendo todos absolutamente diferentes. Y esas diferencias son las que en estos espacios de cuarentena tienen que convivir. Por eso es que nosotros decimos, si educación sexual integral en tiempos de normalidad nos ayuda a revisar la construcción de estos vínculos para que sean vínculos saludables, cuánto más poder trabajar la empatía, esto de poder mirarnos como diferentes, esto de poder pensar que realmente somos diferentes. Nosotros una de las cosas que siempre decimos es que si hay algo que nos iguala, es justamente que somos todos diferentes. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad compartiremos con Melissa Luc el micro de economía feminista. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo Salud y Sociedad, nuestro último bloque, con Melissa Luc, magíster. Vamos a abordar el tema de la economía feminista y vamos a leer cómo el mercado castiga más la maternidad que a las mujeres. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablándoles sobre economía feminista. A lo largo de todo el año hemos estado hablando sobre el hecho de que las mujeres son las responsables de las tareas de cuidado dentro del hogar y en los mercados, y eso les quita tiempo
para poder capacitarse, para poder descansar y por lo tanto se va a hablar desde la economía feminista como que las mujeres tenemos pobreza de tiempo. Eso va a tener consecuencias sobre nuestro rendimiento en el mercado laboral, pero particularmente eso va a generar estereotipos que van a generar mecanismos de discriminación que nos van a poner en el lugar de que no somos tan capaces como los hombres, algo que la evidencia empírica ha demostrado como falso. El problema está en que en el hecho de que seamos las responsables de las tareas de cuidado, no solo genera que en el mismo cargo cobremos menos que nuestros pares hombres, sino que además, entre dos mujeres, una con hijos y sin hijos, haya también disparidades en los sueldos. Básicamente lo que la economía feminista ha mostrado y ha dado mucha evidencia empírica es que cuando las mujeres ingresamos al mercado laboral y no tenemos hijos, tenemos salarios menores que nuestros pares hombres. Pero las mujeres que ingresan al mercado laboral y que tienen hijos cobran salarios incluso menores que las mujeres que no tienen hijos. La economía feminista va a decir que si bien el mercado castiga a las mujeres, los mercados castigan muchísimo más a la maternidad. Y es por esto que tenemos que erradicar los estereotipos sobre las mujeres con hijos y sin hijos. Dicho eso, quiero aprovechar para saludarlos a todos, ya que este va a ser la última columna que sale en este programa Principio Activo, Salud y Sociedad, que va a tener una emisión más la semana que viene. Y en particular quería agradecer profundamente a Laura y a Luis por todo lo que me han enseñado este año. Es muy difícil comunicar y realmente se han tomado el tiempo de enseñarme y de decirme cómo mejor hacer estos videos para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible y el mensaje no se pierda. Así que muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a todos los que bancaron esta columna en el programa. Quiero que sepan que todos los videos que hice para este programa los subí en mi canal de YouTube, Melissa Luc, así que si están interesados en revisar algún que otro tema, pueden ir a ese canal. Y por último, que tengan unas excelentes fiestas y que el 2020 termine siendo ley. A lo largo de este año, la pandemia nos ha puesto en evidencia algo que muchas veces se señaló desde distintos lugares sociológicos, políticos, ecológicos, que el modelo de producción imperante y llevado a cabo por las élites dominantes que concentran la mayoría de la riqueza a expensas del esfuerzo y del sacrificio de las mayorías es un modelo inviable. Muchas veces lo podríamos esconder bajo la alfombra, podríamos pensar que esta forma de apropiación de la naturaleza tenía que ver con la forma del ser humano. Hoy ya sabemos que no es así y que esto nos enferma y nos mata. Las clases dominantes le han declarado la guerra al planeta. Es una guerra inviable para sostener la vida de la humanidad toda. Por lo tanto, consideramos que el camino no es la guerra contra el planeta, sino la construcción de un horizonte de igualdad. Solamente la igualdad entre los hombres y las mujeres, el respeto al planeta, al medio ambiente y formas de producción que sean respetuosas de la naturaleza, pueden construirnos un horizonte en el que podamos tener esperanza por una vida digna. Para construir otro mundo en el cual la solidaridad, la justicia social, el respeto al otro y a la naturaleza sean el centro, paradójicamente no es tan complicado. Es mucho más fácil de lo que muchas veces pensamos. Hay que aferrarse a la ternura, al respeto y al trabajo colectivo. Hay que decidir construir sin odio, sino construir codo a codo con el otro. Muchas veces desde los medios dominantes se propone la indignación y el odio como forma de comunicación y eso nos deja atascados en una forma de no pensar. Cuando uno está enojado, cuando uno se enoja con un amigo, se enoja con un familiar, generalmente no tiene posibilidad de razonar. Hay que despegarse del odio y que fluya el pensamiento crítico. Siempre pensar implica un esfuerzo. Repetir lo que otros nos dicen que es lo correcto es más fácil, pero nos lleva por caminos equivocados. No hay una brecha, no hay una grieta, hay dos modelos antagónicos. Uno, el que propone la ternura y la solidaridad, el trabajo colectivo. El otro, el que propone la apropiación ilegítima
de bienes y de esfuerzos y el odio. No es tan difícil elegir el camino correcto. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos.